Los cuerpos policiales no están disponibles solamente para atrapar a los malos, sino también para asegurarse de que la ciudadanía esté a salvo, sin importar lo que esté pasando o de qué tipo de personas estén involucradas, y así quedó demostrado en este inquietante caso que repasaremos en el video de hoy, donde un oficial de policía llegó a una residencia a tratar de mediar en una situación donde un joven con aparentes problemas mentales estaba poniendo al borde del colapso a sus padres. Todo quedó registrado en la bodycam del oficial, así que, sin más preámbulo, veamos cómo se desarrolló este caso. Los hechos tuvieron lugar el pasado 16 de marzo de 2023, cuando la policía atendió el llamado de una residencia donde había una persona actuando de forma extraña. Al llegar, lo que encontró el agente policial lo dejó un poco confundido. Apenas la familia abrió la puerta de la casa, el oficial de nombre Nick vio como un hombre de unos 22 años saltó desde el segundo piso de la casa hasta el sofá que se encontraba en planta baja. Ante esta extraña situación, el gendarme le pidió al descontrolado hombre que se calmara un poco y respirara. Luego, preguntó por qué saltaba y le preguntó su nombre. Por si ya la situación no era lo suficientemente extraña, el hombre se quedó petrificado y callado, sin decir una palabra. La mirada fija en la cara del oficial de policía mientras que éste insistía en preguntar su nombre. Luego de varios intentos, el hombre accedió a decir su nombre. Se llamaba Amish. El policía seguía insistiendo en que solo quería conversar con él, pero Amish se negaba a cooperar o a conversar sobre los motivos por los cuales actuaba de forma extraña. Ante la insistencia del policía y la falta de respuesta de Amish, el oficial decidió preguntar a sus padres si éste tomaba alguna medicación para este tipo de eventos. Pero los padres le explicaron que, pese a que sí tiene recetada medicación, Amish se niega a tomarla, así que en el momento se encontraba en estado de sobriedad, sin ningún tipo de medicación. Durante todo el proceso, Amish seguía incómodo y desorientado. Preguntó a sus padres si el policía se enfrentaba a él. Ellos aclararon que no y que el oficial llevaba consigo una cámara corporal. El oficial asintió y siguió intentando hablar con Amish, pero este no podía dejar de mirar al oficial Nick en completo silencio. Ante esta incómoda situación, el oficial decidió que lo mejor era esperar al médico para que pudiera hablar con Amish en vista de la situación tan extraña a la que se estaban enfrentando. Entretanto, los padres de Amish le explicaron al policía que el joven había saltado desde las escaleras al menos 3 veces dentro de un espacio de media hora. El policía preguntó si Amish estaba bien o se había fracturado tras aventarse desde las escaleras hasta el sofá. Fue entonces cuando se enteró por testimonio de los padres que Amish fue a urgencias para revisarse tras el episodio y los médicos determinaron que se lastimó el hombro izquierdo. El padre explicó que pese a haberse lastimado, Amish decidió seguir saltando. Pero por si fuera poco, el padre explicó que el joven no solo se lanzó desde las escaleras, sino también desde el balcón que está fuera de la casa. La altura del balcón era de unos 7 a 8 pies. Luego de haber saltado desde allí, comenzó a hacerlo desde las escaleras. Tras escuchar la extraña situación, el gendarme se aseguró de que el joven no tuviese nada en los bolsillos antes de seguir con el procedimiento. Para este punto se encontraban dentro de la casa al menos 4 gendarmes, los cuales intentaban conversar amablemente con Amish, pero simplemente era misión imposible. Fue en este punto cuando Amish comenzó a demostrar agresividad al acercarse de forma perturbadora a uno de los oficiales dentro de su casa. Mientras tanto, su padre se mantenía sentado en el sofá de la casa, diciendo a las autoridades todos los detalles de los episodios que estaba teniendo su hijo, que aparentemente tenía ciertos desórdenes mentales. El policía siguió intentando tener una conversación con Amish. Le preguntó si se sentía bien, si quería hablar en otro lugar e incluso preguntó si estaba herido. Amish negó todo y dijo no querer hablar con nadie, pese a que el gendarme le explicaba que solo quería hablar con él, y que si no quería hablar con él, había otras personas que esperaban ayudarle y con las que podía hablar. Pero Amish definitivamente no estaba interesado en hablar. La situación se ponía cada vez más tensa. La disputa verbal siguió por un buen rato. Amish se negó a cooperar y el policía seguía intentando tener una conversación un poco más normal con él. Le pidió que hablara con los paramédicos, le explicó que los bomberos estaban en camino y hablarían con él.
Pero Amish parecía no interesarse por nada de lo que decía el policía. De hecho, dejó en claro una vez más que no quería hablar con nadie. Aún así, el oficial Nelson siguió intentando mantener el control de la situación, en compañía del resto de sus compañeros. Otro de los oficiales le pidió a Amish que se sentara en las escaleras para que pudieran llegar los paramédicos y tener una conversación con él. Amish se mantenía en negación total y se negaba a cooperar. Los ánimos se caldeaban con el pasar de cada minuto y la tensión dentro de la casa aumentaba. El oficial de policía le insistió a Amish que hablara con los paramédicos, dejando claro que poco le importaba lo que fuese cómodo para él, sino que él estuviese bien físicamente. Aunque Amish no quería cooperar, los oficiales de policía le seguían insistiendo en que no se irían, no importa el tiempo que tomara, principalmente porque las autoridades estaban convencidas de que si se iban del lugar, él probablemente iba a volver a lanzarse desde las escaleras de su casa, poniendo en riesgo su vida y la seguridad de sus padres. El oficial incluso le aclaró que no pensaba que fuese una mala persona o un criminal y que tampoco estaba bajo arresto. Apenas llegaron los paramédicos, intentaron suavizar las cosas, sin éxito. Las autoridades pidieron a Amish una vez más que respondiera a las preguntas que le estaban haciendo y que intentara calmarse, pero por su parte, seguía enfocado en intimidar a los oficiales de policía. En un increíble trabajo mancomunado, tanto bomberos como oficiales de policía intentaron hacer a Amish entrar en razón. Trataron de hacerle ver que los padres estaban preocupados por él y que simplemente querían que él estuviera bien. El cuerpo de bomberos, 4 oficiales de policía y paramédicos seguían intentando sin éxito conversar con Amish. Todos seguían comprometidos en hacer entrar en razón a Amish. Por el contrario, no tenía ganas de hacer nada más, simplemente no quería hablar con nadie. La tensa situación estaba a punto de salirse de control. Amish no quería escuchar razones, no quería seguir instrucciones, no quería hablar con las autoridades. Sencillamente no tenía intención de avanzar en esa situación, más allá que intimidar al oficial Nelson y al resto de los gendarmes. Estos seguían desconcertados y sin tener idea de qué hacer con Amish. Sus padres al borde del colapso emocional, preocupados por la salud y estabilidad emocional de su hijo. Amish comenzaba a ponerse en contra de las autoridades. La policía le amenazó con arrestarlo por los movimientos erráticos y amenazantes que estaba teniendo con la autoridad. Aseguraron que el arresto se daba por la seguridad tanto de Amish como de sus propios padres, pero nada parecía calmar a Amish, que ya se comenzaba a poner agresivo. Los oficiales no soportaron más y tomaron la decisión de arrestar a Amish. La fuerza entró en escena. Amish se resistía, mientras que los policías aseguraban que le estaban arrestando por asalto, porque Amish había dado todas las razones para pensar que intentaba tener contacto físico agresivo con la autoridad. Mientras tanto, apretaba los puños y se notaba visiblemente agresivo, como si en cualquier momento tendría el impulso de irse contra los gendarmes a la fuerza. La discusión, ya bastante perturbadora, llegó a un punto violento, cuando los oficiales de policía se abalanzaron contra Amish e intentaron arrestarlo, pero se resistía desesperadamente. Sin miedo y completamente desconectado de la realidad, Amish seguía enfrentándose a la autoridad. Mientras tanto, los oficiales seguían intentando ponerle las esposas, al tiempo que bloqueaban los movimientos agresivos de Amish. Todo quedó registrado en el video de la bodycam del oficial de policía que inicialmente tomó la llamada de emergencia. Amish fue arrestado por asalto. La policía explicó que gracias a la actitud adoptada por Amish, ahora sería un caso criminal, por lo que el joven de 22 años sería llevado a la cárcel. Ante toda esta descontrolada situación, el padre de Amish le dijo a los policías que su hijo ya había hecho cosas antes peores que estas. Mientras los oficiales registraban a Amish, conversaban con su padre, preguntando si irían al hospital o a la cárcel. Y el padre, visiblemente preocupado por la situación de su hijo, le dijo al policía que prefería que le llevaran a la cárcel, teniendo en cuenta que le habían pegado en la cara recientemente. El padre pidió entonces que llevaran a su hijo a la cárcel, teniendo en cuenta que así podía estar tranquilo y reflexionar sobre lo que había hecho, y luego iría al hospital. Fue así como finalmente los oficiales pudieron llevar a Amish fuera de la casa, con fuerte custodia policial. Su destino de esa noche sería la cárcel, pero cuando todos pensábamos que ya había terminado la escena,
Amish aún seguía intentando resistirse a la autoridad, haciendo que los policías que lo llevaban a la fuerza se tropezaran con las piedras de camino a la patrulla estacionada fuera de la casa. Gracias a la perturbadora actitud tomada por Amish, las autoridades lo subieron a la patrulla y se lo llevaron a la estación de policía con los motivos de asalto agravado a la autoridad. También le imputaron múltiples cargos de resistencia al arresto. Es muy esperable que este hombre ya tuviese a sus padres al borde del colapso con sus actitudes erráticas y extrañas. Su propio padre informó a la autoridad que tenía medicación, muy presumiblemente por esquizofrenia o algún problema mental similar. Toda la inquietante escena quedó registrada en el video de la bodycam del oficial Nelson y nos hace ver la importancia de la asistencia médica de salud mental en estos casos. Afortunadamente, las autoridades supieron manejar esta situación para llevarla a un buen término, pero no hay duda de que pudo haber terminado mucho peor. De esta forma terminamos el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal. Así nos ayudas a crecer nuestra comunidad y compartir contigo más videos como este. Nos vemos en el siguiente video.